Hola, vamos a trabajar la clase 8, parte 2. Quizás ya vieron este video en un formato .gb. En general los paso a MP4, pero no lo pude convertir, así que lo grabo de vuelta y espero que me salga mejor que antes. Bien, el tema en esta parte era hablar de sistemas de referencia inerciales. En esta clase estamos hablando de las leyes fundamentales de la dinámica, de las leyes de Newton. Y la primera ley de Newton es la que nos caracteriza o nos define o nos permite entender qué es un sistema de referencia inercial y por qué lo necesitamos. Ok. Para relacionar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo con el movimiento del cuerpo, bueno, el primer paso es elegir un sistema de referencia para hablar de movimiento, para hacer la cinemática y poder hablar de posición, velocidad, aceleración. Recordemos que el sistema de referencia es un sistema físico en el cual el observador pone sus instrumentos y se considera quieto. Entonces, la primera ley de Newton está diseñada para decirnos cómo elegir un buen sistema de referencia para trabajar en la práctica de dinámica. Y ese buen sistema de referencia se llama sistema inercial. ¿Por qué bueno o no bueno? Porque la segunda ley de Newton, que enunciamos más adelante, es válida solamente en sistemas inerciales. En ese sentido, hay sistemas donde vale la segunda ley de Newton y sistemas donde no vale. Bueno, donde vale la segunda ley de Newton es donde vamos a trabajar y me gusta decirle que es un buen sistema de referencia para hacer dinámica. ¿Cómo hace? ¿Cómo es el esquema de la primera ley de Newton para caracterizar sistemas inerciales? Bueno, nos invita a considerar una situación ideal, hay que reconocerlo, pero nos invita a considerar el movimiento de una partícula de prueba en una situación bien especial, bien particular, que es que sepamos que sobre esta partícula no actúa ninguna fuerza. Si uno tuviera una partícula sobre la cual no actúa ninguna fuerza, ninguna, ni siquiera el peso, es como, necesitamos imaginarlo, es como un cuerpo levitando, sin que nadie lo empuje, nadie lo toca, nadie lo molesta. Entonces, una partícula libre de fuerzas tiene una forma particular de moverse. El observador que esté parado en un sistema inercial tendrá que ver que la partícula libre de fuerzas mantiene su velocidad constante. La idea es que si nadie la empuja, si nadie le hace fuerza, la velocidad no cambia. Si el observador realmente ve eso, quiere decir que está parado en un buen sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, la primera ley dice lo que debería observar un buen observador inercial si tuviera a disposición una partícula libre de fuerzas. Y nos dice que eso en la naturaleza existe y que es posible hacerlo. Recuadrado. Primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia, en una forma que no es la que escribió Newton, pero nos sirve pedagógicamente, dice lo siguiente: que existe en el universo al menos un sistema de referencia en el cual un observador, quieto en él, va a observar lo siguiente: que si hay una partícula libre de fuerzas, su movimiento se mantiene con velocidad constante. Bien. Velocidad constante, recuerden, es lo mismo que decir que la aceleración es cero. Si la velocidad no depende del tiempo, se mantiene en el tiempo, la derivada de la velocidad respecto al tiempo es cero. Entonces, el observador en un buen sistema de referencia debería ver que si sobre las partículas de prueba no actúan fuerzas, entonces su aceleración es cero. ¿Ok? Bien. Y para seguir con el curso de dinámica, siempre vamos a necesitar ubicar un sistema de referencia que cumpla con esta caracterización, que se llama sistema de referencia inercial. Eso es lo que escribe en este recuadro. Y más abajo detallo que eso de velocidad constante se puede ver en dos situaciones. Si el observador inercial ve la partícula de prueba sin fuerzas y resulta que la partícula estaba quieta, va a seguir quieta. Y eso es velocidad cero. En cambio, si este observador tiene la buena suerte de encontrar una partícula libre de fuerzas, pero que venía moviéndose con cierta velocidad, entonces
la velocidad va a seguir constante en el tiempo. Entonces la partícula, el observador va a ver que la partícula se mueve, pero se mueve en línea recta y siempre con la misma velocidad. Recordemos que un problema de velocidad constante nos dice que la trayectoria es una línea recta. Entonces las dos cosas son bienvenidas. Si la partícula libre de fuerzas está quieta, tiene que seguir quieta. Y si la partícula libre de fuerzas viene moviéndose con cierta velocidad, tiene que seguir en línea recta con la misma velocidad. Bien. Y cuando digamos que un sistema de referencia es inercial, estaremos aceptando esa experiencia ideal. Aunque en el problema no tengamos ninguna partícula de prueba libre de fuerzas, tenemos que aceptar que si hubiera una tal partícula libre de fuerzas, entonces se movería con velocidad constante o quedaría quieta. Y para ser más corto con el lenguaje, a un observador que está quieto en un sistema de referencia inercial, directamente lo llamamos un observador inercial. Bien, el punto es que si existe un sistema de referencia así de bueno, un sistema de referencia inercial en el universo, también existen otros, no es único. Y la conclusión de esta presentación que ahora es que si un sistema de referencia es inercial y otro segundo sistema de referencia se mueve con velocidad constante respecto del primero, también es inercial. Hay un conjunto de sistemas, todos inerciales, que se mueven con velocidad constante uno respecto del otro. Vamos a hacer la teoría que justifique esta afirmación y después aparece recuadrada. Bien, tenemos que hablar entonces de sistemas de referencia en movimiento relativo, cosa que podríamos haber hecho en cinemática, pero la dejamos para este momento. La idea es analizar lo que miden distintos observadores, cada uno quieto en su propio sistema de referencia, cuando un sistema se mueve respecto del otro. Por ejemplo, un observador quieto en el suelo y otro observador quieto en un tren que se mueve respecto al suelo, u otro observador que está quieto pero en una calecita que da vueltas, etc. Son observadores puestos en distintas situaciones que los hace que uno se mueva respecto del otro. O sea, cada uno ve a los otros moviéndose. Bien. Específicamente hablemos de dos observadores, O1 y O2, cada uno quieto en su propio sistema de referencia, llamamos 1 y 2, por ejemplo, el suelo y un tren andando, y que los sistemas tienen movimiento relativo. ¿Cómo se describe el movimiento relativo? Un sistema se mueve respecto del otro. Elijamos empezar con el observador O1 y decir que O1 ve a O2 moviéndose. Si se mueve, tiene una posición R que depende del tiempo, y va a asignarle una velocidad de movimiento que es la derivada de R mayúscula respecto del tiempo, y una aceleración que es la derivada segunda de R mayúscula respecto del tiempo dos veces. Digamos además, que es una situación que nos complica lo menos posible, que el observador O2 usa sus ejes X' e Y' en direcciones paralelas a los respectivos X e Y del observador O1. Eso hace que cuando hablemos de un versor Y y de un versor J, sea el mismo para un observador que para el otro. Si los versores también se cambiaran, nos complicaría un poco más la vida. Bien, entonces, el esquema básico de relacionar las observaciones de los dos observadores es el que está dibujado acá. Pensemos que estamos describiendo el movimiento de una partícula que anda por acá, partícula de interés. Entonces el observador O1 la mide y le asigna una posición, R1. El observador O2 le asigna su propia posición relativa a su origen, R2, y los sistemas están desplazados. O2 ocupa una posición que llamamos R mayúscula respecto de O1. Y además este dibujo está hecho como una foto en cierto instante de tiempo, pero cuando avanza el tiempo, el dibujo cambia, porque O2 se mueve respecto de 1. Podemos pensar que O1 lo miramos quieto y O2 moviéndose. Entonces, en este dibujo hay una relación entre tres vectores que dice que R1 siempre es R mayúscula más R2. Suma vectorial de R mayúscula más R2 da R1, por lo que sabemos de suma de vectores. Y esta relación recuadrada vale en todo instante de tiempo. Entonces lo que podemos hacer es derivarla una vez respecto al tiempo y así relacionamos velocidades. La derivamos otra vez y relacionamos aceleraciones. ¿Ok? Acá lo hice con cierto detalle, separando componentes, realmente no es necesario. Lo pueden mirar,
pero si llamamos con B mayúscula a la velocidad del observador del sistema 2 respecto del 1, las componentes de la velocidad mayúscula son la derivada de R mayúscula respecto del tiempo, de la componente X, de la componente Y y de la componente Z. O sea, vectorialmente, B mayúscula es la velocidad del observador 2 respecto del observador 1 y es la derivada de R mayúscula respecto del tiempo. Con lo cual, derivando esta relación básica respecto del tiempo, obtenemos la derivada de R1 es V1, la velocidad del objeto vista por V1. La derivada de R mayúscula es la velocidad del sistema 2 respecto de V1, como dijimos recién. Y la derivada de R2 respecto del tiempo es la velocidad V2, que es la que el observador 2 le asigna al objeto. Y eso queda escrito vectorialmente así. Donde V1, V mayúscula y V2 los vuelvo a describir acá en palabras. Si derivamos esto respecto del tiempo, otra vez relacionamos aceleraciones. Aquí se ve todo. Derivando V1 respecto del tiempo, tenemos A1, que es la aceleración que ve el observador 1 de la partícula en movimiento. Derivando V2 respecto del tiempo, tenemos A2, que es la velocidad que ve el observador 2 de la misma partícula. Y derivando la velocidad del sistema 2 respecto del tiempo, tenemos la aceleración del sistema 2, tal cual lo ve el observador 1. O sea que tenemos esta relación entre aceleraciones en forma vectorial. Eso en general, mientras los ejes de los sistemas sean paralelos. Ahora, una situación especial es si la velocidad de un sistema respecto del otro es constante. Si un observador se mueve en línea recta con velocidad constante respecto del otro, entonces la derivada de la velocidad respecto del tiempo va a ser 0. La derivada de una constante es 0. Y si esa derivada es 0, permítanme dibujar acá. No está. Entonces las aceleraciones que ven los dos observadores son exactamente iguales. Entonces, para la caracterización de la primera ley de Newton, si el observador 1 es inercial y observa una partícula libre de fuerzas, va a ver que A1 es igual a 0. Y acá dice que el observador 2, si va con velocidad constante respecto al primero, va a haber la misma aceleración, o sea que va a haber aceleración 0. Quiere decir, si encuentra una partícula libre de fuerzas, le ve aceleración 0, o sea, cumple con la caracterización del sistema inercial. Por eso, si un sistema es inercial y un segundo sistema va con velocidad constante respecto al primero, el segundo también es inercial. ¿Ok? Lo leen con cuidado acá, si no quedó ordenado, pero la salida de la teoría es esta. Si un observador O1 es inercial, otro observador con velocidad constante respecto de él también es inercial. Bien.